del plazo más corto, que eso se incluyó en muchos de los convenios internacionales. El convenio de Berna lo incluye, que lo que dice es que si mi país da 80 años, o sea, si España da 80 años y Uruguay da 50, España tiene derecho a los uruguayos a las obras uruguayas darles 50 años de protección post-mortem, porque en Uruguay, o sea, sería como una especie de reciprocidad. Como en Uruguay no se le da 80 al español, en España no se le da 80 al uruguayo. ¿Derecho o obligación? No, el país opta. Es una posibilidad. Es una posibilidad. La regla del plazo más corto es una posibilidad. Algunos países la aplican y otros países no. Otros países dicen no, si no es 80, es 80 para todos. Está contenido en convenios internacionales. Los convenios internacionales obligan a países. ¿Ah? O sea, de ahí a que lo apliquen, después eso, cómo concretan una ley nacional, depende del país. ¿Ah? Tiene la posibilidad... Sí, o sea, el convenio de Berna dice se dará trato nacional y podrán optar por la regla del plazo más corto. Otro de los criterios que acá estuvo muy presente en el tema en el caso de Cancinos Ascenso es el tema de la territorialidad. Lo que estaba diciendo era que la ley española tenía que aplicar en el caso uruguayo. Entonces, la regla de territorialidad, la territorialidad del derecho de autor, lo que dice es que cualquier infracción va a ser juzgada en el país donde ocurrió, ¿no? Y bajo las leyes del país es donde ocurrió. El tema, por supuesto, es que Internet es ubicua, y entonces se puede acceder, por ejemplo, a una obra o a un post desde cualquier país del mundo. Y eso trae problemas, ¿no? Porque tanto en el caso sobre todo en el tema de la territorialidad, ¿no? ¿Dónde se juzga un caso? Y el tema del dominio público es súper importante, porque como vimos, como hay plazos distintos, algo puede estar en dominio público en Uruguay y no estar en dominio público en otro lado. Si nosotros hubiéramos subido la obra de Cancinos Ascenso a internet, nosotros lo estaríamos haciendo disponible en Uruguay y en España. Entonces, en Uruguay nosotros no estaríamos cometiendo un delito, pero en España sí. ¿Qué pasa? Entonces, eso genera cantidad de problemas, porque como vimos en México son 100 años, entonces de nuevo pasa lo mismo, ¿no? O sea, entra en dominio público acá, pero en México no está en dominio público. Eso genera cantidad de problemas, y siempre, porque haya muy pocos países que tienen plazos más largos, van a empezar, lo que generan es un efecto, lo que vimos, como paralizante de poder disponibilizar en internet. Bueno, esto es uno de los... ¿Cómo? Termina rigiendo el plazo más largo. ¿Termina rigiendo el plazo más largo o termina siendo una cuestión de poder? O sea, de establecer políticas, ¿no? Por ejemplo, o sea, esto lo van a ver con Rodrigo. Si hubiéramos subido la obra del señor, ¿qué hubiera pasado? Que nos podían llegar a demandar en España. Pero si subimos, por ejemplo, la de Felisberto, que es uruguayo, ¿no? Sí. Y para nosotros es 50 años. Pero en España no adoptaron la regla del plazo más corto, pero sigue siendo 70. ¿También nos pueden demandar desde España? La cuestión es, ahí rige lo que se llama derecho internacional privado, y entonces, ¿qué derecho rige? O sea, ¿qué derecho se aplica? ¿Qué juez es competente? ¿Ah? Y ¿dónde hay que demandar? ¿Ah? Eso es súper complejo, es la materia más compleja de toda la carrera de abogacía, porque cada país tiene un convenio bilaterales, a veces hay convenios marcos, pero cuando hay problemas con España se rige el convenio con España. Cuando hay un problema con Groenlandia, si no hay convenio, rige la regla de cuando no hay convenio, que es la local. Cuando hay un problema con un país del Mercosur, hay que ir a los protocolos del Mercosur. Sí. Eso implica, o sea, yo no te puedo dar una solución porque la verdad no la sé. Porque eso implica especializarte en derecho internacional privado, que es el derecho más complejo de todos. Y lo que tiene que ver con internet hace que ese derecho sea aún más complejo. Pero entonces, ¿qué sucede en la práctica? ¿Qué sucede en la práctica? Que los repositorios adoptan políticas en base a determinados consensos y en base a determinadas
Sí, consensos sociales, políticos, por ¿Y ejemplo. dónde están sus servidores? Y de acuerdo, sí, también a la como sea, garantías legales que puedan llegar a tener dependiendo dónde tienen, ahí van los servidores Hay alojados. páginas que te bloquean según IP. Sí, eso también, es que eso es una posibilidad. Por ejemplo, nosotros podríamos subir la obra de Cancinos a CEN En un servidor local. en un servidor local, restringiendo, o sea, haciendo que cualquier IP extranjera no pudiera entrar a esa obra. Eso lo podríamos hacer sin Eso pasa con problema. Timbó. Vos vas con tu cédula uruguaya que ingresás acá a Timbó y siempre y descargas cosas, pero te vas a Argentina con la misma cédula. No podés ingresar. ¿Por qué? Porque detectan que no estás en Uruguay. Y la regla tiene que ver con, no solo que seas uruguayo, el que tengas usuario y contraseña válido uruguayo, sino que estés en el momento que estás descargando en territorio uruguayo. Sí. Por eso muchas veces se habla del tema de la armonización de plazos. Y yo lo puse entre comillas porque la armonización de plazos siempre que te dicen, bueno, entonces hay que armonizar los plazos, siempre es que te piden para arriba, ¿no? Entonces, sí, sería muy interesante que los plazos a nivel internacional estuvieran armonizados, pero hay que ver para dónde se armonizan. El otro día estábamos conversando y fantaseando que, por ejemplo, que el convenio de Berna, imagínense algo que por supuesto totalmente fantasioso e irreal, que hubiera establecido en vez de un plazo mínimo, un plazo máximo, ¿no? Con una filosofía totalmente diferente de la que sucedió en realidad, que fuera, bueno, no se puede permitir que en ningún país del mundo el dominio público sea cercenado más allá de esto, ¿no? Claro, no fue eso lo que sucedió, pero haciendo ahí un ejercicio como de ciencia ficción uno podría decir eso. En Europa más o Es la menos... seguridad jurídica. Cuestión de Porque tiempo. vos sabés Sí. la respuesta certera Sí. después de ese plazo. En Europa más o menos se pusieron de acuerdo, ellos tienen el plazo de 70 años, incluso en España que tienen 80, lo bajan para las obras nuevas, lo van bajando, el plazo se bajó de 80 a 70, pero bueno, eso se da en Europa que tiene unas características muy particulares. Entonces como vimos es difícil. Bueno, y para terminar, Es difícil. la parte mía vamos a hacer bastante rapidito el tema del dominio público pagante. Todo lo que dijimos acerca del dominio público tiene se ve restringido por esto que vamos a ver del caso de Uruguay, que algunas cositas chiquitas ya vimos en clases pasadas, pero que tienen que ver con que en Uruguay, a diferencia de la prácticamente totalidad de los países, tenemos una institución que se llama dominio público pagante, que es decir que todas las libertades que nos brinda el dominio público no se pierden, pero están sujetas a un pago, ¿no? O sea, la reproducción, la publicación, etc. La representación de obras de teatro, etc. Esto, la historia, cuando uno quiere ver por qué sucedió esto, uno se remonta. Hay un librito que se llama Derechos de Autor, que es del año 53, que escribió Stanislao Valdés Otero, está en dominio privado todavía ese libro, pero lo vamos a colgar en el sitio web igual, en el aula. Cortá. Que ahí te muestra la historia de por qué, o sea, de cuál fue el sentido. En el año 37 la dictadura era Terra, ¿no? Parece que el poder ejecutivo de Terra se le había metido en la cabeza que tenía que haber un dominio del Estado, que el Estado tenía que ser el que controlara todas las obras, ¿no? Entonces, cuando se empezó cuando eso pasó en ese momento había una asamblea, no era exactamente un parlamento, era como una asamblea distinta. Ahora, cuando se empezaron a discutir en esa asamblea, como que le dijeron que bueno, que eso no era una solución que a nivel internacional, o sea que eso era medio extraño, y al final llegó a una especie de consenso entre la asamblea y el ejecutivo en llamarlo dominio público en vez de dominio del Estado, pero que en los hechos fuera una especie de dominio del Estado, ¿no? O sea, y también, o sea, se le daba a la gente la posibilidad de hacer uso, pero previo pago al Estado.
Pero Uruguay... Es una truchada, porque en lo otro, en el privado, si vos pagás, también te pueden permitir el uso. Claro. Lo único que cambia Es es como el una beneficiario de... licencia Claro. obligatoria. Es eso. El Estado no te puede decir que no, pero te tenés que pagar. Es lo mismo que pasaba con las limitaciones y excepciones. Cuando hablamos de limitaciones, Sí. es una licencia obligatoria que te da el Estado. Sí, y acá vamos a ver el detalle de esto. Hay que pagar una tarifa, la tarifa la fija un Consejo de Derecho de Autor, que es una institución que está fijada por esa ley. Esa tarifa es igual a la tarifa de dominio privado. Ellos el Consejo de Derecho de Autor podría fijar una tarifa distinta, pero no lo ha hecho. La recaudación, como el consejo son 5 personas y es ad honorem, no tienen capacidad de cobrar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, llaman a alguien que gestione el cobro. ¿Quién es el que llamaron para gestionar el cobro? A Agado, que es el mismo que gestiona el cobro para el dominio privado. Y por supuesto, como brinda sus servicios de gestión, cobra un porcentaje administrativo, que es similar al que cobra por gestionar las obras de dominio privado. Después está el tema de a dónde se destina. Se destinan a, fines nobles, fines culturales, ¿no? O sea, el FONAM, el COFONTE, los fondos concursables.